Buenos días a todas y a todos. Continuando con la mesa 2, avances y desafíos en materia de políticas educativas dirigidas a la población afrodescendiente. Bueno, tenemos una mesa de mujeres, como acaban de decir. Primeramente le voy a dar la palabra a Virginia Verderese, directora del programa de planeamiento educativo de CEPT-UTU. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Día frío, pero está bueno ser pocos, les decía a las compañeras también, porque seguramente se puede generar capaz que un intercambio más rico. Compartir con ustedes algunos de los espacios en los que venimos trabajando en esta línea y en otras líneas. No es casual tampoco que en la mesa estemos integrando varios espacios y desde hace mucho tiempo en conjunto con los compañeros, ¿verdad? Contarles algunos hechos concretos en los cuales venimos trabajando. Cuando fue el año pasado, creo que por alrededor de febrero, por allí, que nos juntamos con Miguel y con Federico para trabajar y para diseñar un plan de trabajo, rápidamente nos pusimos de acuerdo y rápidamente había que empezar a trabajar en relación a la ley con acciones concretas. Hoy lo decía Federico, no queda poco tiempo, hay que trabajar y bueno, y en educación hay muchas cosas que se hace poco, muchas veces que se sistematiza y de alguna manera, bueno, nos desafiaba a generar espacios de inclusión y espacios donde no tuviéramos que revisarnos, ¿no? Entonces, una de las medidas concretas con las que empezamos a trabajar en primera instancia es con los equipos educativos, con los equipos. En este proceso de descentralización de UTU tenemos un espacio que nosotros entendemos que es un espacio fuerte de empoderamiento para pensar la descentralización, que es con los directores, tanto de los programas como los directores de gestión, y ahí poner este tema arriba de la mesa, ¿no? El tema de género y otros temas más, bueno, que venimos evaluando fuertemente para que derrame de alguna manera con el resto de la institución. Es allí que también empezamos a darnos cuenta que bueno, no tenemos sistematizada información sobre los estudiantes en relación a este tema específico y tampoco con el tema género. Y bueno, decidimos, y bueno, llevamos un proyecto al Consejo de Educación Técnico Profesional que es generar una resolución que fue del año pasado, fue del 28 de noviembre del 2017, que creo que todos festejamos, por lo menos con los compañeros dijimos, bueno, rápidamente logramos poner en palabras una primera resolución que implique poner el tema arriba de la mesa, ¿sí? Nos parecía importante, un momento importante, porque bueno, venimos con un crecimiento bien importante de la educación técnica, sobre todo la educación media, pero aparte porque venimos trabajando todos en el sistema de protección de trayectorias educativas y este tema siempre es un debe a la hora de empezar a trabajar. Por lo tanto, la primera medida concreta fue generar esta resolución y a partir de eso una herramienta concreta que es la inscripción de los estudiantes y generar allí en la inscripción alguna de esas preguntas que, bueno, no generaron tanta discusión como nosotros pensábamos, capaz que alguna más sí sobre el tema género, que bueno, hoy algo se dijo por acá, pero estaba bueno ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Y eso que generara en otros espacios después la discusión, como lo que venimos trabajando con Centro Promotores de Derecho, y desde ese lugar empezar a abordarlo. Otro espacio que nos parecía importante a partir de empezar a sistematizar esta información y saber a ciencia cierta dónde están nuestros estudiantes es focalizar en qué lugares del país de alguna manera había que empezar a generar acciones, ¿no? Bueno, obviamente Montevideo, Canelones, pero también hoy se nombraba Rivera, lo nombraba Eduardo, y el centro del país son espacios donde la población afrodescendiente se ubica y allí hay que empezar a generar algunas acciones y algunas se empezaron a generar en unos primeros encuentros que creo que fue Miguel, también con la dirección de campus para poner el tema arriba de la mesa y Rivera también. Y ahí el debe con el tema del cupo de becas, ¿no? Que nos parecía otro espacio importante a la hora de poder terminar. Hoy tenemos a ciencia cierta la cantidad de estudiantes con becas, que obviamente no es, y pasa lo mismo que planteaba en la mesa anterior, el cupo no se ha llenado, pero bueno, tenemos la posibilidad de poder tener a ciencia cierta el dato de cuántos estudiantes son afro de alguna manera, o sea, se determinan así, y bueno, que este cupo de alguna manera esté arriba de la mesa para poder cumplirlo. También algunas acciones que se empezaron a generar, como una postulación. Nos parecía importante que este tema desde la educación técnica lo trabajaran en clave de derechos y bueno, tenemos un espacio nuevo de trabajo que ahora comentábamos con las compañeras, que es la OCAE, la Unidad Coordinadora de Atención al Estudiante, y que ahí
fuera un espacio donde se generan esta y otras políticas. Y bueno, hay un equipo joven que viene trabajando fuertemente y allí empezaron a generar otros dispositivos que dentro del marco también del sistema de trayectorias, yo estoy llevando como referente también de UTU a ese espacio, a toda la ANEP, que me parece importante, que son productos concretos, ¿no? El otro día también generamos otra acción, que era, bueno, Miguel estuvo participando con los inspectores del área metropolitana, porque tenemos que, tener como presencia constante también con este tema, ¿no? Entonces, bueno, generar una serie de spots publicitarios que se empiezan a trabajar ahora en los centros educativos, reuniones, bueno, con afiches, también para trabajar una campaña audiovisual que de alguna manera ponga el tema arriba de la mesa. Pero nos faltaba un debe que de alguna manera también tenemos que abordar, y es que, bueno, entre el plan de acción, que en este caso me toca llevar adelante en planeamiento educativo, los planes y los programas también tienen que tener este espacio de trabajo. Por lo tanto, si bien hay espacios como EXA, que nosotros lo tenemos adentro, un espacio social y artístico que está dentro de la formación profesional en la educación media básica, o en historia, o en ciencias sociales, ¿verdad? Nos parecía que eso no dejaba como muy libre el trabajo con los docentes, entonces dentro de los planes y los programas y las comisiones que se arman para trabajar, el tema de género, el tema afro, está arriba de la mesa y tiene que ser contenido en los espacios educativos, y no nos parece menor esto a la hora de poder abordar las temáticas. En líneas generales, ahora venimos coordinando más fuertemente con la Dirección de Derechos Humanos, bueno, con MIDE venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y nos parecía que estos aportes concretos era el avance que habíamos tenido en este tiempo para poder trabajar. Seguramente haya mucho para pensar y para repensarnos, y el desafío de este segundo semestre es instalar rápidamente las formaciones en los territorios, que bueno, es un poco lo que queremos trabajar, pero también, yo lo escuchaba a Eduardo hace un ratito y pensaba, y lo hemos conversado un poquito con Federico, este tema de pensar espacios educativos también con discriminación positiva, ¿no? Creo que es otro tema a trabajar. El año pasado hicimos con INEFOP un trabajo concreto que tiene que ver con el área de deporte para mujeres árbitro, que al principio dio como mucha discusión esto de esta discriminación positiva, pero bueno, nos parecía, en este caso era el deporte asociado a la mujer, que es la que sostiene muchas veces esos espacios educativos, y ahí tenemos como un debe también seguramente para trabajar en el segundo semestre, para pensar un poco en la proyección educativa para el próximo año. Así que nada, comentarle estos avances y seguramente muchas cosas que vamos a seguir coordinando también en el ámbito de Centro Promotores de Derechos. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Mariana Silva, directora de la División Socioeducativa de la Dirección Nacional de Políticas Socioculturales del MIDES. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con un tema tan relevante como es pensar los aportes y los desafíos, y además hacerlo con estas compañeras de ruta, y agradecer a mis compañeros de la División de Derechos Humanos que me invitaron a compartir con ustedes justamente los avances y los desafíos que desde el Ministerio de Desarrollo Social, y en particular desde la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural, venimos haciendo a la interrelación de nuestro ministerio con el rector de la política educativa, que obviamente es la Administración Nacional de Educación Pública, en la temática afrodescendiente. Ahí, para tratar de cumplir con los tiempos que Leticia nos pautó, identificamos 3 grandes espacios de trabajo que venimos compartiendo y que queremos hoy comentar con ustedes. El primero, que Virginia hacía alusión a él, es, y casi que lo voy a compartir en un orden cronológico y de lo más micro hacia lo más universal, que es el diseño de la estrategia Centros Promotores de Derechos, una estrategia que comenzó a implementarse en el año 2016 y que hoy continúa y por suerte seguirá creciendo, que tiene como objetivo el desarrollo de más y nuevas prácticas en promoción de derechos y en el ejercicio de los derechos humanos en centros de educación media de nuestro país, o sea, liceos y escuelas técnicas. Uno de los contenidos fuertes que nosotros trabajamos desde la estrategia Centros Promotores de Derechos es la dimensión étnico-racial y en particular la afrodescendencia, además de otros como la convivencia, la discapacidad, la diversidad sexual, los itinerarios socioeducativos, la salud adolescente. Y el género también, que es muy importante. La estrategia actualmente cuenta con 11 referentes, todas compañeras que están distribuidas en 6 departamentos
de nuestro país, abarcando hoy 17 centros educativos entre liceos y escuelas técnicas. Pero un dato importante a compartir con ustedes es que esperamos que sobre el último trimestre del año van a entrar 12 recursos humanos nuevos que nos van a permitir estar en los 19 departamentos del país, o sea, pasar a tener desde la estrategia una presencia nacional que para nosotros va a ser un alcance bien sustantivo para al menos tener una patita en cada departamento y decir que podemos trabajar también en clave territorial, que es algo que para nosotros como ministerio es de gran relevancia. La estrategia en este tiempo que lleva de trabajo nos ha permitido algunos avances que para nosotros son bien significativos, ¿no? Lo primero tiene que ver con visibilizar la relevancia de poder generar adentro de los centros vínculos de convivencia y de relacionamiento basados en relaciones étnico-raciales de igualdad, ¿no? Eso es como el primer mojón, que parece de perogrullo, pero no lo es, que es esto de visibilizar cómo nos estamos vinculando si tomamos como eje la dimensión étnico-racial y poder así a poco ir develando aspectos de discriminación en esos vínculos que empezamos a identificar que estaban fuertemente pautados y naturalizados en muchos de los centros, y cuando hablamos ahí de relaciones es no solo entre pares, sino entre adultos y estudiantes también. Una segunda acción que ha permitido la estrategia tiene que ver con generar acciones concretas, ¿no? Cuando las compañeras del Ministerio de Desarrollo Social trabajan durante 2 años, un periodo de 2 años, adentro de estos centros educativos, de liceos y escuelas técnicas, es con el objetivo de mirar el abordaje en derechos humanos desde su accionar concreto, ¿no? Algo que siempre compartimos a la interna de la dirección es que la estrategia nos ha permitido avanzar en pasar de los derechos humanos como algo declarativo a aterrizarlo efectivamente en acciones cotidianas y poder así sobre todo incidir en una dimensión que en este mes hemos problematizado mucho y sobre todo en el seminario Quilombo estuvo muy presente, que es la dimensión institucional del racismo, ¿no? Y eso también desde CPD lo hemos podido ir abordando. Otro aspecto sustantivo tiene que ver con la formación docente. Entre 2017 y 2018, cuando finalicemos este 2018, vamos a haber formado aproximadamente 300 docentes de los 2 subsistemas, de secundaria y de UTU, que durante aproximadamente 3 meses vienen los sábados de forma quincenal a formarse en los distintos contenidos que promueve Centros Promotores de Derecho. Y el otro día le comentábamos a Beatriz y a Miguel que la temática afrodescendencia ha sido la que ellos más han levantado como de interés y sobre todo por desconocimiento de no solo, que hoy se mencionó también, de los procesos históricos que hay atrás de los ejercicios políticos que hoy estamos haciendo, sino también de cómo yo, desde el lugar del aula o desde mi lugar institucional o educativo, puedo abordar y mejorar, esas acciones. O sea que ahí tenemos, decíamos con los compañeros de ambas divisiones, un camino fuerte a seguir mejorando. Y por último, también la relevancia para los centros educativos de saber que tienen, en esto que hemos repetido tanto de que la educación no puede sola, para nosotros ha sido muy sustantivo desde el MIDES poder contar con un equipo central de compañeros que son los que coordinan la estrategia, que nosotros decimos están ahí como disponibles, ¿no? Los centros van conociendo la estrategia y saben que ante la emergencia de alguna situación, la necesidad de trabajar en algún espacio docente, pueden levantar el teléfono, llamar a estos compañeros que realizan lo que nosotros llamamos APDs, abordajes en promoción de derechos, que son instancias bien puntuales que un centro, una escuela, un liceo, un SEC de la UTU, requiere de intervenir, sea con estudiantes, con familias, con docentes, y los compañeros de la estrategia van hasta allí y generan acciones. Para cerrar con Centros Promotores de Derechos, anunciar lo que se nos viene por delante y desde ya invitarlos a todos. Uno es este crecimiento en recursos humanos, que por suerte tendremos sobre el último trimestre del año, y el 29 de agosto, cambiamos la fecha para las que ya estaban invitadas para otra, y para hacerlo amplio a todos, el 29 de agosto, en la sala Hugo Balso, vamos a estar haciendo el lanzamiento de una plataforma web que va a tener, es una de las estrategias que para nosotros va a ser más sustantiva para hacer un poco más democrática la estrategia, porque nos parece que
Obviamente los recursos humanos de todas las instituciones públicas son finitos y no vamos a poder llegar a todos los centros de educación media del país desde nuestros recursos humanos, con lo cual tratamos de pensar otras estrategias que cualquier docente de cualquier parte del país, incluso personas que trabajan desde espacios más denominados de educación no formal, centros juveniles, clubes de baby fútbol, decíamos, puedan encontrar ahí una sistematización de herramientas que permiten trabajar en clave de promoción de derechos con las temáticas que promueve CPD. Así que desde ya están todos y todas invitadas. Ese es como el primer mojón fuerte que venimos trabajando desde la Dirección de Promoción Sociocultural. El segundo no voy a profundizar porque Virginia lo mencionaba hoy, que refiere al diseño conjunto de la Resolución 3066 que sacó el Consejo de Educación Técnico Profesional a fines del año pasado, en el que simplemente nos interesa recalcar que para nosotros desde el MIDE fue un acto sustantivo, hoy Virginia lo decía, un avance muy significativo porque por primera vez logramos generar en conjunto una acción legal, además, que es algo que había estado muy presente, ¿no? Las resoluciones ya sabemos que en el sistema educativo tienen un peso legal importante, por lo menos como inicio de acciones más socioeducativas que vendrán después, pero además permitió abarcar todo un subsistema, ¿no? Y ahí lo uno con el tercer mojón, que por suerte rápidamente, con el trabajo sostenido e intenso que venimos teniendo con la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN, que por suerte hoy está aquí su directora Verónica Massa, hemos logrado trabajar para que esa resolución pueda impregnar al sistema de protección de trayectorias y hoy pensemos en el diseño de una resolución más amplia que abarque a todos los subsistemas y no solo al técnico profesional. En estos momentos estamos, como decía Virginia, diseñando, y eso es un desafío fuerte para todas las instituciones, un intenso y sistemática propuesta de formación a todos los integrantes de las comunidades educativas, y esto nos parece muy relevante hacer ahí un énfasis, porque a veces pensamos enseguida, sobre todo si aludimos al mundo adulto, pensamos enseguida en los docentes, pero hoy se habló mucho acá y uno de los roles que venimos tratando de jerarquizar tiene que ver con los funcionarios de gestión, que muchas veces son los que establecen el primer vínculo con los estudiantes y ahí se juega gran parte de las ganas de ese estudiante de quedarse en ese centro educativo o no. Y para eso se ha trabajado mucho, no solo desde CODICEN en la incorporación de la variable y en la formación de esos estudiantes, de esos funcionarios, sino en la línea no solo de cómo preguntar y de la relevancia de poder preguntar y relevar la variable, sino también que a veces, lo hablábamos con las compañeras de la educación, pasa que el propio estudiante, cuando le preguntan, no entiende que le están preguntando, ¿no? A veces por la terminología que usamos, a veces por la forma en que lo expresamos, o porque en algunas partes del país, sobre todo en el interior, pasa que ni siquiera sabe que había un derecho asociado a poder autodeterminar su ascendencia étnico-racial, entonces no entiende, hasta se siente violentado, ¿no? Entonces ahí decíamos, es tan importante que la persona que está en ese momento inscribiendo, generando un trámite administrativo, pueda también ayudar a ese estudiante a que entienda por qué es muy relevante que él pueda dar respuesta a esa pregunta. Entonces, nuestro objetivo en términos de formación conjunto, obviamente, entre el Ministerio y la ANEP para este segundo semestre del año es, por lo pronto, lograr generar una formación a los distintos niveles del Río Negro para arriba, por decirlo de alguna manera. Ojalá lleguemos, es un desafío fuerte. Bien, y para cerrar, compartir, que era otra de las consignas que teníamos como mesa, los desafíos que entendemos, estos son como un poco los avances, los desafíos que entendemos que nos quedan por delante. Uno, y el primero, nos parece que tiene que ver, y eso es responsabilidad de todos los actores que estamos rondando los espacios educativos, con generar espacios donde las formas de encuentro intersubjetivos realmente estén basadas en nuevas relaciones étnico-raciales sostenidas en la igualdad, ¿no? Eso nos parece como el primer desafío que todos tenemos que tener muy presentes en nuestros diseños políticos. Eso requiere, seguiría un segundo desafío, de todas las instituciones que estamos trabajando
asociadas a las políticas educativas de nuevas respuestas institucionales. Probablemente tengamos que repensar nuestros diseños programáticos, nuestras acciones, para poder incidir con eficacia en esa dimensión. Y un tercer desafío asociado a ese, si bien esta mesa lo demuestra y hasta esto de que nos complementemos en los discursos también, se ha mejorado mucho en términos de interinstitucionalidad, eso es indudable, pero nos parece que todavía igual ahí hay algo más a seguir tejiendo y a seguir construyendo en esto de hacer cada vez más integrales y más coordinadas nuestras intervenciones, tratar de no superponernos, de no pisarnos y sobre todo para tener respuestas acordes a las necesidades y a las problemáticas que estos tiempos nos devuelven, sobre todo a quienes estamos del lado del Estado, que claramente tenemos otras responsabilidades ineludibles. Así que bueno, esperemos seguir construyendo juntas y muchas gracias por el espacio. Ojalá tengamos ahora un ratito para seguir intercambiando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, ahora le damos la palabra a Fernanda Blanco, referente de Derechos Humanos y Género del Consejo de Formación en Educación. Hola. ¿Se oye? Bueno, buenos días. Perdonen que vengo saliendo una gripe y a todos me puede traicionar. En realidad, cuando nos invitaron a compartir este espacio, nos hablaban de avances y desafíos. En general ustedes deben saber que siempre empieza por los avances y deja los desafíos para después. Yo prefiero esta vez empezar al revés, porque me parece que el gran desafío es apropiarnos de eso que tanto decimos, de la educación como derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de educar, como centrar todas estas políticas, fundamentalmente por lo que nos compete en esta mesa, educativas, en la educación como derecho. Entonces, claro, uno parte de que los derechos humanos son universales para todos, no hay distinción, y ya de ahí quedaría de suyo que el derecho a la educación, en la medida que hemos tenido avances como los que tuvimos, que exista una ley que prevé que la educación es un derecho humano, ya es un paso y que dice, bueno, entonces todos vamos a tener acceso y derecho a la educación y vamos a generar políticas que así lo garanticen. Creo que algo de eso hay y sin duda está bien que así sea, pero el para qué de la educación como derecho y el para qué de la educación en derechos humanos nos termina llevando a lo que es el concepto de dignidad, ¿no? Una vida digna para todas las personas, sin distinciones. Ese es nuestro objetivo medular, que al final termina en una vida feliz, ni más ni menos que eso, ¿no? Ni mucho menos fácil de lo que parece enunciar. Entonces, yo represento al Consejo de Formación en Educación, que desde hace pocos años es un consejo muy nuevo, es parte es un consejo más de la ANEP. Ustedes saben que antes se hablaba de la Dirección de Formación Docente. Hoy tenemos un Consejo de Formación en Educación al mismo rango que el Consejo de Educación Secundaria, Primaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional, que en ese sentido ha tomado como suyos los lineamientos de la ANEP, en este caso en particular en estos temas de la Dirección de Derechos Humanos, y además ha tomado con mucha, ¿cómo decirle?, fuerza el hecho de que la ANEP sea parte del Sistema Nacional de Educación Pública y como tal tenga una comisión que promovió y logró aprobar un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Entonces, en el marco de ese paraguas, el Consejo de Formación y Educación ha tratado en los últimos tiempos de manera lenta, insuficiente, de garantizar políticas educativas, lineamientos y en este momento, ahora les voy a explicar, propuestas curriculares que den cuenta de esa vigencia de la educación como derecho y de considerar a cada uno de los colectivos y poblaciones más vulneradas o invisibilizadas o discriminadas tendría que decir, en su especificidad.
como parte de ese Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, como parte de la nueva propuesta curricular y sus fundamentos que el Consejo de Formación en Educación se ha propuesto, que confiemos tenga aprobados para el año 2019, en el marco de un proceso consultivo y participativo de todos los actores de la formación en educación, de todos los distintos colectivos, de los directores, de los coordinadores académicos, de los docentes, de los estudiantes. Han sido procesos quizá más lentos de lo que uno hubiera esperado, porque difícil pensar en poder desarrollar políticas de las cuales no se apropien los actores que van a ser responsables de su desarrollo en sus distintas responsabilidades. Entonces eso a veces lleva más tiempo, pareciera que no hay todos los compromisos que uno, desde sus distintos ámbitos también, porque tenemos que ser sinceros de que cuando uno trabaja en un ámbito específico, siente que ese es el ámbito más urgente a resolver. Entonces imagínense hoy, en la nueva propuesta curricular que el Consejo de Formación en Educación se está planteando, todas las urgencias e importancias que hay que considerar. Esta es una, y mucho, pero hay que saber y poder articularla con lo que significa una formación de grado para los futuros profesionales de la educación, una formación básica de grado de 4 años, donde no podemos, desde el punto de vista práctico y real, contener en las propuestas curriculares todos los abordajes que desearíamos y que necesitaríamos. Si apostamos a esto que decía Mariana, que es no solo la coordinación, porque la coordinación a veces se hace un poco más fácil que la articulación, donde cada uno, desde su especificidad, desde su respeto por los espacios existentes, logre articular sin superponer, sin malgastar recursos, no solo económicos, de todo tipo, productos que apuesten a subsanar a veces las faltas que puede haber en un aspecto, en otro. Me refiero a esto. En las propuestas curriculares que estamos proponiendo desde el área de Derechos Humanos y Género del Consejo de Formación en Educación, sin duda se ha hecho mucha fuerza para que exista un espacio curricular creditizado, obligatorio, porque de eso se va a tratar la nueva propuesta curricular de los futuros profesionales de la educación, una propuesta que tiende a lo universitario, donde ya los estudiantes no tengan que pasar 12 horas del día entre sus clases teóricas y sus prácticas dentro de un centro educativo, sino que puedan ir diseñando sus propios trayectos y abordando distintos saberes. Desde ahí hemos dado un debate interesante, profundo, con todos los distintos actores de este proceso, y bueno, la educación de derechos humanos, los temas de género, centrados a veces en llamarles de educación sexual y género, podemos decir que van a estar garantizados en algún espacio curricular. Ahora, eso sí, esos espacios, ahí vienen los desafíos, porque yo sigo con el tema de los desafíos, porque en realidad los avances, bueno, sí, estamos caminando hacia el gran avance es que hoy tenemos un Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, una propuesta curricular que considera estos temas en puerta, una articulación real y permanente con una dirección de derechos humanos de la ANEP que realmente toma cada uno de los nosotros le decimos desconcentrados en nuestra jerga, pero bueno, de los distintos ámbitos de la educación. Nosotros lo que nos proponemos como desafío es que en el aspecto curricular que pueda existir de educación de derechos humanos exista un módulo, una atención específica a los temas de afrodescendencia vinculados a la educación y afrodescendencia, pero no solamente a nosotros, también sabemos que a muchos de ustedes eso es insuficiente. Nosotros, los cambios de miradas, de culturas, de sentires, no se decretan. En educación de derechos humanos la norma es fundamental. Conocer la norma es un derecho humano, para empezar. Y hoy tenemos normas, y sin duda son un puntapié inicial fundamental, un marco imprescindible. Ahora con eso no nos alcanza,
porque el conocimiento de la norma, la apropiación de la misma, el respeto de la misma, pero además la internalización, el convertirnos todos y todas, sobre todo educadores, en garantes de derechos. Ahora, si yo no me apropio como educadora, como ciudadana primero, de ciertos saberes, de ciertos sentires, que me permitan verdaderamente saber dónde también, estoy carente de formación, de conocimiento, para poder desarrollar estos temas como corresponde. Entonces, para eso es que nosotros vivimos como una cosa muy útil, muy rica, útil, capaz que no lo tomen como una cosa de utilitario, en el buen sentido, esta articulación permanente con el Ministerio de Educación y Cultura, con quien contamos permanentemente para desarrollar formación continua para nuestros docentes. En breve estamos viendo también la posibilidad de nuestros estudiantes. Eso ya son pasos importantes. Aunque existiera incluso una asignatura de muchas horas que abordara el tema específico, que hoy desde un punto de vista real, material, horario, no es posible, esto es mucho más rico porque da posibilidad al educador y al estudiante que se siga formando, que siga encontrando espacios de debate, de sensibilización, de preguntas francas, y son temas que a nuestro modo de ver están muy atravesados por los sentires, más que por los saberes y la corrección de lo que decimos en cada ámbito. Es realmente apropiarnos de determinados saberes que nos permitan hablar de igual a igual con quienes saben, viven y conocen la temática. Entonces, estas articulaciones con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Desarrollo Social, que desarrolla sus centros de promotores de derechos para otros ámbitos de la educación, pero donde también van a recalar en algún momento nuestros estudiantes, porque van a ser profesionales de la educación que van a estar trabajando en esas escuelas, en esos liceos, en esas UTUs, ¿no? UTUs no, perdón, escuelas técnicas. Estoy vieja ya. Entonces, yo diría que son avances y desafíos simultáneos, porque a cada paso que damos nos surgen 10 desafíos. Sí, me parece que las medidas académicas específicas son imprescindibles, pero también en esas medidas, como por ejemplo los contenidos que vamos a poder abordar, en esto que yo les decía que es el espacio de educación de derechos humanos que confiamos exista, curricularizado, obligatorio, si terminamos con todos los acuerdos favorables, en la nueva propuesta curricular. Esos contenidos no van a poder ser determinados solamente por aquellos saberes más supra, desde lo académico. Van a tener que ser conversados, negociados, trabajados con los colectivos que saben del tema, con los profesionales y técnicos que trabajan en otros ámbitos vinculados a nosotros, como el Ministerio de Desarrollo Social, como la Dirección de Derechos Humanos, como el Ministerio de Educación y Cultura, para darle un contenido que valga la pena. Nuestra mayor, desafío y compromiso es apostar, seguir trabajando en esto de las articulaciones, en la formación permanente, en apropiarnos de ciertos cambios que nos permitan no solo saber de la temática, sino educarnos, sensibilizarnos y sentir esto como algo que realmente podemos desmenuzar con tranquilidad, pero también con mucha franqueza, con mucha humildad, con mucha aceptación del... Bueno, a mí me pasa en lo personal, y creo que viene a cuento, cuando trabajamos estos temas en ámbitos profesionales, ¿no? Cuando articulamos con la Dirección de Políticas Afrodescendientes, con Beatriz y con Miguel, con la Dirección de Educación, ¿no? A mí me pasa que muchas veces con el compañero que está acá, por ejemplo, bueno, a ver, pero pará, yo no entiendo bien esto, ¿cómo es? Porque, válgame Dios, como dicen los gallegos, ¿no? Digamos las cosas por su nombre. Hay cosas que todavía nos parecen, sí, son políticamente correctas, pero que todavía nos cuesta saber, entender, y no es y creo que ese aprendizaje permanente, esa capacidad o deseo de seguirnos educando permanentemente y no decir que con poner en los programas de primaria y secundaria determinados temas vamos a garantizar que vamos a tener una sociedad libre de discriminación
o culpando a veces o depositando en esas generaciones más nuevas esas visiones de discriminación, cuando en realidad los responsables somos nosotros que nos tenemos que seguir educando. Que en realidad yo creo que tenemos mucho más desafíos que, sin duda que los avances que hemos tenido permiten estos desafíos. No estaríamos cuestionándonos estos desafíos si no tuviéramos de qué agarrarnos, ¿no? Si no tuviéramos una ley como tenemos, si no tuviéramos estos espacios posibles. Entonces, bueno, nada, esto ya termino, me fui porque además daría, ¿no? Estos son temas que además a uno nos tocan más o menos personalmente también, pero yo convoco a esto, a esta articulación desde la franqueza, desde la apertura, desde la humildad, a educar también con esos discursos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, por último, invitamos a Verónica Massa, directora de Derechos Humanos de Codicen, ANEP. Buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación a poder compartir con ustedes en realidad muchas de las cuestiones que ya las compañeras han ido nombrando desde sus espacios de trabajo, que son espacios articulados, que son espacios donde las políticas públicas tratamos que se hagan carne y que lleguen al centro educativo, que es donde realmente se juega la inclusión educativa de todos y todas nuestros estudiantes, ¿verdad? Las normas están, pero tienen que llegar con acciones concretas y poder materializarse en trayectorias educativas realmente protegidas para todos y todas nuestros estudiantes. La ANEP tiene un fuerte compromiso en esta materia y desde el año 2012 crea el Grupo de Trabajo por la Equidad Étnico-Racial, ¿sí?, que maneja tres grandes dimensiones, en el entendido de que justamente es la educación la que tiene el potencial de contribuir a revertir todas estas situaciones sociales de exclusión, de desigualdad, de marginación, pero si no las reconocemos, como decía recién Fernanda, si no las problematizamos, si no las asumimos, ¿sí?, puede ser un canal muchas veces, podemos decir, privilegiado para que se sigan dando esas mismas situaciones que queremos revertir. Entonces, desde la Dirección de Derechos Humanos, en la cual estoy hace unos 11 meses aproximadamente, esa ha sido la línea. ¿Cómo? Estamos por celebrar el año el 1 de agosto. Ha sido uno de los canales principales y uno de los objetivos principales de mi gestión en la dirección, ¿verdad? Poder articular con todos los organismos, pero también con acciones que lleguen en concreto al centro educativo. Para eso, este grupo de trabajo que es por la equidad étnico-racial trabaja en tres dimensiones principalmente: barreras en el acceso y la permanencia, contenidos y materiales educativos y las prácticas en los centros educativos. Creo que son tres dimensiones enormes, pero absolutamente necesarias, y como decía Mariana recién, solos no podemos, por lo tanto tenemos grandes aliados en esto, como es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División Socioeducativa, y también lo ha sido en estos años anteriores el Departamento de Mujeres Afro de InMujeres, otra gran aliada para trabajar en territorio. Cuando hablamos de desigualdades étnico-raciales en la educación, sin duda que atraviesa esto distintas aristas, ¿sí? Por un lado, hay que considerar lo que llamamos inequidades en el acceso y en la permanencia de la población afrodescendiente en los centros educativos. Está demostrado por diversas estadísticas, por el INE y por distintos relevamientos, que la población afrodescendiente presenta menores niveles de instrucción formal que la población no afrodescendiente. El 15% de los niños y niñas afrodescendientes entre 4 y 5 años no asiste a ningún establecimiento de enseñanza, mientras que la población afrodescendiente joven presenta porcentajes más bajos de asistencia a establecimientos de enseñanza, especialmente personas de 18 años o más. Tenemos esta gran brecha sobre todo lo que es educación media básica y educación media superior, y es allí donde queremos poner el mayor énfasis.
Las brechas más sustantivas se manifiestan en los niveles, como decía, superiores, y con un 7,4% de la población afrodescendiente de 20 años o más que cursa o ha cursado estudios de nivel terciario. La desvinculación educativa, el rezago, si tendrá incidencia directa con las otras dos dimensiones que yo mencionaba al principio que trabajamos, que es los contenidos educativos y las prácticas que se dan en los centros educativos. Para el trabajo con los contenidos educativos, con los materiales que inciden directamente en esas prácticas, la ANEP, a partir de la creación de este grupo étnico-racial, ha creado lo que es la guía de afrodescendencia, que es un material para los docentes para poder abordar el tema, saliendo de la visión eurocentrista que tradicionalmente teníamos en los materiales que se han utilizado en la educación. Esta guía, que fue creada entre Mides y la ANEP, tiene la visión que queremos representar sobre la población afrodescendiente en Uruguay. Es una guía, como decía recién, para los docentes, que apoya además con actividades específicas para desarrollar en las aulas. Luego tenemos lo que llamamos las prácticas, y bueno, y acá es donde se da el mayor problema y donde está el cambio cultural que debemos justamente propender a que se dé, ¿sí? Las prácticas de discriminación a veces se apunta mucho hacia el docente, se apunta hacia lo que se da en el aula, pero la ANEP le apunta también a lo que son los funcionarios de gestión y funcionarios administrativos, ¿sí? Ese es el primer impacto que tiene el estudiante, que tiene la persona cuando ingresa al centro. Y es allí donde estamos haciendo hincapié fuertemente, y este es un desafío, ya de paso lo mezclo, como decía Fernanda, en la formación a los funcionarios como le llamamos nosotros de gestión, algo que anteriormente llamábamos funcionarios no docentes, palabra que de por sí es peyorativa y discriminatoria, ¿verdad? Entonces hablamos hoy en día de funcionarios de gestión, que son los funcionarios que realizan tareas administrativas, como por ejemplo la inscripción en el centro educativo, el completar la variable que nombraban hoy anteriormente, que también en otros organismos está el mismo problema, de la autodeterminación, ¿sí? Y no completarla aleatoriamente por lo que el funcionario ve, y eso no le pregunto porque me da vergüenza preguntarle, o le pongo de acuerdo al fenotipo lo que a mí me parece, ¿sí? Sino trabajar seriamente en la formación de esos funcionarios a través de por qué las acciones positivas son necesarias, por qué es importante completar y preguntar a la persona y trabajar con la persona en que complete la variable de la autodeterminación, no solamente en la parte afro, sino también, como se hablaba hoy, en la parte trans y demás, ¿sí? Pero ese es uno de los desafíos y también una de las cuestiones que ya se está llevando adelante. Empezamos trabajando este año con la división socioeducativa, con lo que son los funcionarios de las UCDIE, las Unidades Coordinadoras de Integración Educativa, que la ANEP tiene a nivel de todo el país, por lo tanto nos parecía fundamental comenzar con una formación con ellos, formación que compartimos en una jornada con la división. Y ahora estamos con el curso para funcionarios de gestión, que va a ser próximamente en 3 ediciones en lo que nos resta del año, y un recurso educativo abierto, que es decir, lo que llamamos las pastillas que habitualmente se cuelgan en la página, para que las personas también puedan allí formarse y tener un recurso al que acceder. En esto de las prácticas, en esto de los contenidos educativos y en lo que hace a la dimensión de barreras en el acceso y la permanencia, la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos de la ANEP ha llevado adelante los cursos de alfabetización, está llevando adelante los cursos de alfabetización, muchos de ellos en conjunto con el MEC, ¿sí? Sobre todo en Rivera, ya lo ha llevado en Artigas, donde tenemos la mayor población que tenía menos acceso a la alfabetización, y allí es un trabajo también muy importante de acceso a la educación
para esta población. ¿Cuál es la clave? Como decíamos, hoy creo que toda la mesa compartimos esto, pasar de esta dimensión teórica a una dimensión empírica que realmente impacte en las trayectorias educativas de todos y todas nuestros estudiantes. Y los que aún no han podido acceder al sistema educativo puedan lograrlo. Creo que esa es la clave para lo que nos queda de este periodo del quinquenio. El desafío fundamental ahora es llevar adelante para todo el sistema de protección de trayectorias educativas, es decir, desde inicial y primaria, secundaria, UTU ya lo tiene, y formación docente, lo mismo que realizó UTU en cuanto a la protección de las trayectorias mediante acciones afirmativas, ya sean las becas, la implantación de la dimensión de la autodeterminación en todo el sistema educativo, es decir, en toda la NEP. Y bueno, eso ya estamos próximos también a poder lograrlo, presentando desde la Dirección de Derechos Humanos una propuesta para eso a todo el resto del sistema educativo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a las 4 exponentes. Muchas gracias por haber participado, muchísimas gracias a los ponentes, a los que vinieron a pesar del día feo de hoy. Y bueno, damos por finalizadas entonces este seminario de educación y empleo. Muchas gracias.